Autor Jeremías. Tema: el juicio inaludible, que significa no se puede equivocar, de Dios a Judá. Impenitente. Impenitente significa persistir en el error. En el punto de autor no hay mucho que aclarar, pues todos tenemos muy claro que fue Jeremías. Pero en el tema sí, cuando el juicio es inaducible, esta palabra es acomodada porque realmente, y pienso que es adecuada al tema, porque entendamos de que hay personas que por la falta de conocimiento o simplemente por una opinión o por querer opinar algo que creen conocer, algunos se atreven a decir de que Dios se equivoca, digamos, que a veces Dios al actuar o al hacer algo que lógicamente ellos no aprueban o no saben cómo describir si es correcto o no es correcto, entonces ellos dicen Dios se ha equivocado. Y realmente esto es algo que no debería de verse de esta manera, ya que lo primero que Dios considera con nosotros son muchas cosas. Por ejemplo, Él nos conoce a cada uno como somos, cómo actuamos, qué pensamos o qué de cierta manera nos exponemos a veces al hacerlo. Entonces, Él actúa a veces con unos antes, con otros un poquito después, con otros se tarda más, pero eso lo hace Él según su plan y su operación y su voluntad en cada uno de nosotros, o en sí en manifestar su propósito. Todo eso hace que, de cierta manera, como no entendemos todas esas cosas que Dios considera al actuar con nosotros, de cierta manera, pues creemos que Dios se equivoca. También hay otra cosa, digamos, a veces algunos queremos más tiempo, como que dice que Dios nos tolera un poquito más el tiempo, pero Dios siempre va a llegar en el tiempo exacto para nuestra redención o salvación. En este caso estaba llegando en el tiempo exacto en que Dios les estaba poniendo un alto a Israel, pues ya les había dado cierto tiempo, habían considerado. Créanme, a mi persona, yo me acuerdo cuando Dios me puso un alto a mí por el mal, lo malo que aún practicaba en el pasado. Me acuerdo que al principio pues yo me atrevía a confrontar a Dios o como que decirle cosas que de cierta manera no eran correctas, pero lógicamente lo hice por ignorante, lo hice porque no entendía esto que ahora explico, pero ahora entiendo que Dios no se equivoca. Ahora dice también la palabra que Judá impenitente, que Judá era impenitente. Esto significa persistir en el error. Digamos, cuando Dios viene y corrige a Judá, a Israel, o corrige a su pueblo, o corrige a la iglesia hoy en día, digamos, Dios siempre lo va a hacer con el objetivo de que nosotros entendamos. Lo va a hacer con palabras, lo va a hacer de muchas maneras, para que nosotros entendamos y nos alejemos del mal. Digamos, Dios nos ha puesto el bien y el mal delante de nosotros y en nosotros ya está la capacidad para escoger, para decir, bueno, sigo el mal o sigo el bien. Entonces, cuando ya no está capacidad de escoger, digamos, desde ahí ya no hay responsabilidad de Dios. Entonces, cuando Dios actúa, ya actúa con una persona que ya le previno, que ya le anticipó, que ya le dijo qué iba a pasar si no hacía esto. Pero Israel persistía. Muchos de nosotros somos igual que Israel. Persistimos y pareciera que ignoramos la voz de Dios y cuando ya viene el problema, entonces es cuando nos preocupamos, ¿verdad? Muchos así somos. Pero tenemos que entender que Dios siempre nos va a hablar a tiempo y afuera de tiempo, y eso lo vamos a entender ya con Ezequiel, cuando Dios, por ejemplo, ahorita le está hablando a tiempo Israel, pues no ha pasado la invasión. Con Ezequiel vamos a ver cuando Dios habla fuera de tiempo. Entonces, en esta parte estamos entendiendo de que Dios no se equivoca y que Él está hablando y va a seguir hablándole a aquellos que persistamos en el error para que dejemos los errores que estamos cometiendo. Propósito: el libro se escribió para a. Suministrar un registro perdurable del ministerio profético de Jeremías. Según Jeremías 1, 4 y 5, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. En el punto A, digamos, la razón por qué el propósito fue creado en el punto A nos está diciendo que era para que existiera un registro de la palabra profética que Dios le había dado a Jeremías. Damos un registro que hoy en día nosotros podemos leer y podemos seguir y podemos entender y podemos analizar y podemos aprender. Un registro que nos llevara a entender ciertas cosas que Dios le dice a Jeremías
respecto a su propósito en él. Hablo esto porque lógicamente les decía hace un momento, el propósito de Dios no es igual con todos. Y eso también que nos debe quedar claro. ¿Por qué? Porque a Jeremías le dice que dentro de su propósito estaba que antes que Jeremías fuese formado, él lo conoció. ¿Será que a todos nos conoció igual? Sí, pero a Jeremías le dice por esta razón. ¿Por qué? Porque Jeremías necesitaba entender que llevar o anunciar o profetizar o declarar el juicio que Dios ya había decidido sobre el pueblo de Israel por su desobediencia no iba a ser fácil. Digamos, no era un trabajo fácil porque no era un trabajo que, por ejemplo, por naturaleza, los seres humanos siempre amamos las buenas noticias, amamos los premios, aunque no hacemos nada para alcanzarlos. Nos gusta muy bien la buena atención, que nos atiendan bien, que aunque no hacemos méritos para que nos lo den, ¿verdad? Y hay muchas cosas que a todos nos gusta lo bueno, pero no sabemos que para alcanzar lo bueno hay que hacer algo. Por ejemplo, como para que aplaudamos a un atleta, él tiene que salir todas las mañanas sin que nadie le aplauda y haga en sí el ejercicio necesario para lograr lo que quiere lograr, y que un día, cuando él logre lo que otros no lograron y compita con otros igual que él y lo supere, entonces vendrá el reconocimiento, vendrán los aplausos a él. Pero nosotros no queremos hacer nada y de cierta manera queremos tener ese reconocimiento. Entonces, cuando Jeremías estaba encarcelado, recibe el rechazo del rey, recibe de cierta manera el rechazo del pueblo, no de todo el pueblo, pero sí una parte, recibe el rechazo de los sacerdotes, recibe todo aquello negativo. De cierta manera él se sentía incompetente, y lo vamos a ir entendiendo un poquito más abajo. Él se sentía realmente como que no digno de llevar ese mensaje, lógicamente un mensaje de juicio, un mensaje opuesto a lo que Israel esperaba. Y entonces le empieza a decir Dios, que él lo conoció, como que dice, yo ya te destiné, otras palabras, podríamos decirlo así. Y dice, antes que nací te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Como que dice, no solo vas a profetizar para Israel, si tú sientes que tu proceso de profetización, de llevar ese mensaje que Dios está diciendo que lleves al pueblo de Israel, te está desanimando, te está haciendo como que dudar de lo que eres, le estaba diciendo Jeremías, pues te cuento algo, antes de todo esto, tú ya estabas destinado para dar este mensaje. Ahora quiero comentarte algo. Normalmente nosotros, como seres humanos, hoy en día aplicable a nosotros. Por ejemplo, créeme, ¿alguna vez yo me sentí indigno de dar enseñanzas? Claro que sí, me pasó también por la mente. Digamos, uno de los temores que me llevaba o me llevó a dudar del propósito de Dios en mi vida fue de que, imagínate, yo iba a llegar en ese entonces, bueno, yo ya me da la revelación, ya entendí ciertas cosas, pero créeme, a mí me daba temor y terror que me preguntaban, porque lógicamente en una enseñanza siempre hay la parte de preguntas, que es al final. Y créeme que muchas personas me hacían preguntas, a veces apegadas al tema, otras fuera del tema, y pareciera que de cierta manera, pues, eso me parecía de cierta manera como un terror. Pero yo bendigo a Dios porque cada pregunta donde pude ejercer estas enseñanzas, en cada iglesia, siempre vi la mano de Dios, porque me hacían la pregunta y yo me quedaba, créeme, yo no tenía la respuesta. Pero cuando yo sentía mi boca empezaba a hablar y hablaba cosas coherentes y cosas reales, y yo me daba cuenta que definitivamente no era yo el que estaba hablando, porque ni yo sabía que iba a decir eso. Era Dios utilizando mi boca y contestándole a las personas de la manera correcta. Entonces, ese impas que yo tenía se volvió problema, esa inseguridad y todo eso me hizo ver que Dios también tenía entre sus propósitos que yo diera esta enseñanza. Lógicamente aquí entre estos videos no hay preguntas. Bueno, algunos me han escrito por Messenger o mensajes directos, podríamos decirlo, y me han hecho preguntas y bendigo a Dios por cada una de ellas, pero de igual manera, realmente
Dios se glorificó en las iglesias donde pude hacerlo y vi la mano de Dios, cómo Dios respondía y cómo Dios me utilizaba y cómo realmente se ve que Dios tiene un propósito en cada uno. Así que animo a aquel que de cierta manera rechazado porque pasa esto, pues, digamos cuando empezamos en el ministerio, no solo venimos inseguros, nos creemos a veces que Dios nos esté llamando, y hay personas que ya están en el ministerio, en vez de animarnos nos desaniman, hay personas que sí nos animan, hay personas que de cierta manera hasta nos ayudan a entender. Yo tuve muchas personas así también. Entonces, que realmente entendamos, si Dios nos está delegando, nos está dando algo, es porque Él ya nos hizo y tenemos que llevar la confianza de desarrollar o hacer lo que Dios pone en nuestro corazón y buscar los medios. Por ejemplo, yo tenía el medio de que decía, digamos, dentro de la revelación de Dios, era que yo, imagínense, en aquel entonces estoy hablando en el 2000, vamos a ver más o menos, voy a hablar 2012, 10, no, 2005, ahí estoy mal, 2005. Dios me mostraba a mí enseñando de esta manera como lo estoy haciendo. Lógicamente en aquel entonces yo no sabía, y créanme, yo también le decía a Dios, ¿cómo yo voy a grabar eso? Porque yo me veía en videos. Y decía, ¿cómo yo voy a grabar? En ese entonces no tenía ni la menor idea. Pero lógicamente había muchos intentos para que yo lo lograra. Hoy en día, ya varios años ya, me doy cuenta que todo eso que me impedía a mí grabar videos, hoy, gracias a Dios, se me hace fácil hacerlo. Pero era en el tiempo de Dios y bajo la voluntad de Dios. Y doy gracias a Dios porque algo que yo vi añades atrás, hoy es una realidad. Así que con esto animo a los que también quieren hacer algo en la obra de Dios, pues háganlo, pídanle a Dios en sí la ayuda necesaria y logren hacer lo que Dios quiere que haga. B. Para revelar el juicio inevitable de Dios cuando su pueblo quebrantó el pacto y persistió en la rebeldía contra Dios y su palabra. Jeremías 6, 4 y 5. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla. En mediodía, ay de vosotros que va cayendo ya el día de la sombra de la tarde, se les ha extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyemos sus palacios. En el punto B ya nos especifica cosas tan claras y precisas que necesitamos entender. Primero dice que era para revelar el juicio inevitable, digamos, de cierta manera, si ellos persistían, no se podía evitar este juicio. Tenía que venir y tenía que suceder. Otra cosa, ¿por qué? Porque el pueblo había quebrantado el pacto. ¿Qué es quebrantar un pacto? ¿Qué es que un pacto realmente ya no tenga validez? Eso es quebrantar un pacto. Que nosotros faltemos al pacto. Digamos, Dios nos demanda a nosotros obediencia a su palabra. Podríamos decir, la palabra es la mediadora o el pacto entre Dios y nosotros, porque para tener un pacto tienen que ser entre dos personas o dos personas que estén de común acuerdo. Entonces, nuestro común acuerdo es obedecer la palabra. El común acuerdo de Dios es revelarnos su palabra, revelarnos su propósito. Entonces, cuando nosotros no hacemos la palabra, cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros de cierta manera determinamos no hacer las cosas que Dios demanda, quebrantamos el pacto. Entonces, ¿qué nos espera? Juicio. Y tenemos que entender que, de cierta manera, porque no obedecer la palabra, estamos demostrando rebeldía y persistimos en la rebeldía cada vez que no le hacemos caso a Dios. Por eso aquí el capítulo 6, verso 4 dice, anuncia guerra contra ella, levantaos y asaltémosla en medio de ella. ¿Sí? Lo que está diciendo acá es que le está hablando de que esa es la determinación que Dios le había puesto a los babilonios, a los caldeos y a todo el ejército, a todas las naciones que iban, ya para ese entonces, digámoslo así, Nabucodonosor tenía un ejército de todas las naciones que había conquistado y que solo faltaba Israel en ese entonces, ¿verdad? Entonces, de toda esa formación él ya tenía y ellos llevaban una sola insignia, un solo propósito, asaltar y doblegar y destruir a Israel. Por eso dice, levantaos y asaltémosla de noche y destruyamos sus palacios. Eso ya era lo que Dios les había dado a ellos o había determinado en ellos y ellos necesitaban cumplir lo que Dios había hecho. ¿Por qué? Por la rebeldía de Israel. Eso es en el punto
ve que estamos entendiendo. ¿Para qué? Para que entendamos que realmente Dios siempre va a castigar la rebeldía, va a castigar el pecado, va a castigar la persistencia de querer estar ahí. Y créeme, por eso en varios videos que les he hablado, les he dicho, a veces Dios no castiga inmediatamente, sino te da tiempo de arrepentimiento. Pero también cuando ya se acabó el tiempo, entonces Él castiga y algunos queremos más tiempo, pero ya no hay tiempo. Para Israel en ese entonces ya no había tiempo y eso es algo que debemos entender, que el tiempo de Dios es perfecto. C. Para demostrar la autenticidad y autoridad de la palabra profética. Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. En el punto C, en su primer verso que tenemos ahí, porque son varios versos que voy a explicar, nos está hablando de que para demostrar la autenticidad, digamos, la palabra de Dios es auténtica. Y la autoridad, como que dice, si Él dijo, así será, ya no hay reversa. Pero hay algo que nos revela acá, que realmente le está hablando primero a Jeremías. Ya que Jeremías, al ver el comportamiento del pueblo, al rechazarlo, que era algo que explicaba en el punto A, él empieza a dudar, él empieza como que a doblegarse y a estar del lado de Israel, tanto que dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, le dice a Jeremías, como que dice, esta situación que tú estás viviendo, de la reacción de Israel, yo te puedo sacar de eso. Yo puedo hacer que tú, dice, te restauraré y delante de mí estarás. Como quien dice, serás mi digno representante, harás algo correcto que yo quiero que hagas. Eso es algo que tenemos que aprender, por ejemplo, los que predicamos, los que servimos a Dios en la iglesia, que Dios anda buscando dignos representantes. Ahora, yo sé que ustedes dirán, ser dignos representantes significa tener bien a mi esposa, tener bien a mis hijos. No, no estoy hablando de eso, aunque sí es parte de eso. El digno representante es aquel que tiene claro de que Dios lo ha puesto ahí, aunque nadie lo reconozca. El digno representante es aquel que no está viviendo del aplauso o la atención de la iglesia, sino del compromiso que ha asumido con Dios. El digno representante es aquel que sabe que primero debe quedar bien con Dios y no con la iglesia. El digno representante es aquel que, de cierta manera, aunque hay algunos que no lo van a querer, pero él no está preocupado en que lo quieran, sino él está preocupado en agradar a Dios. Ese es el digno representante. Pero también hay cosas que necesitamos hacer, como la parte de tener bien a la familia y también hacer todo eso, porque lógicamente también se debe demostrar que el ser siervo de Dios no solo abarca el compromiso dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia y en casa. Ahora, dice aquí, estarás como mi boca, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. ¿Cómo que dice? Le dice, mira, si yo te envié a dar un testimonio, si yo te envié a decir una palabra, si yo te envié a profetizar, a predicar, a hablar, te envié con la consigna de que tú deberías entender de que esa palabra es para ti y para ellos. Digamos, una fórmula de reconocer nosotros que somos siervos de Dios es que la palabra primero nos está hablando a nosotros y después a los que nos escuchan. Pero tenemos que entender que no podemos estar del lado de la iglesia, podemos decir, sí, porque a veces consideramos esto. Lo he escuchado, es que lo que pasa es que la iglesia todavía está muy pequeña, están empezando. No. Tenemos que aprender si está empezando, pues que empiece de la manera correcta. Si a veces vamos a sonar un poco rígidos, no vamos a ser tan tolerantes. Es bueno, ¿sí? Porque es cierto, miren, tenemos que tener un equilibrio a veces en la forma de expresarnos. Tenemos que saber que hay niños espirituales, hay gente que está empezando, eso yo lo entiendo. Pero hay cosas que definitivamente no se pueden tolerar, hay cosas que no se pueden explicar de buena manera, hay cosas que definitivamente son sí o no. Entonces, tenemos que entender que Jeremías estaba dudando.
Jeremías de cierta manera ya se estaba convirtiendo a ellos como quien ya quería quedar bien con el pueblo y no con Dios. ¿Para qué? Para que lo sacaran de la cárcel y de cierta manera lo consideraran. Y eso es importante tener claro nosotros los siervos de Dios, que de cierta manera a veces vamos a ser rechazados, pero no es porque nosotros queramos ser rechazados, sino porque a veces van a rechazar las palabras de Dios y lógicamente nos van a rechazar a nosotros. Así que este es un riesgo que debemos de correr y que debemos de entender que somos dignos representantes de Dios.